Vamos a hablar sobre la cristología una vez más y vamos a tratar específicamente el tema de la unión hipostática. Y bueno, tal vez esta palabrita hipóstasis es extraña para muchos de ustedes, hermanos, pero dentro de la teología la hipóstasis es la idea de dos sustancias que convergen en una misma esencia, en una misma cosa. Cuando nosotros hablamos de la unión hipostática del Hijo de Dios, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que en Cristo Jesús existen dos naturalezas reales, que en el ser de Cristo convergen dos esencias, dos naturalezas distinguibles y que no se mezclan. Sin embargo, convergen en el mismo personaje. En ese sentido, la Biblia nos revela la humanidad del Hijo de Dios y la Biblia también nos revela su divinidad. Es decir, existen dos naturalezas que nosotros debemos considerar como reveladas y por lo tanto debemos aceptarlas. Ya ustedes saben, por lo que nuestro hermano Aurelio estuvo enseñando, que en el asunto de la cristología, a través de la historia del cristianismo, han surgido muchas herejías y distorsiones que hasta la fecha siguen palpables. Una de ellas fue la enseñanza gnóstica, que enseñaba que Jesucristo sí era divino, pero que en Jesucristo no podía existir una naturaleza humana o un cuerpo de carne y de hueso, porque desde la perspectiva gnóstica, todo aquello que pertenece a la materia y pertenece al espacio, pues de alguna manera ya es corrupto. Bueno, esta postura es una de las primeras herejías cristológicas que surge en la era apostólica, y es precisamente el apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas, quien busca refutar esa herejía gnóstica que ya estaba diseminándose en el cristianismo. Por ejemplo, Juan, cuando dice: y aquel verbo se hizo carne, está buscando de alguna manera no solamente nutrirnos con conocimiento cristocéntrico, sino también buscando refutar la idea de que Cristo no era hombre, o de que Cristo no había adquirido una naturaleza de cuerpo, una naturaleza con huesos como la nuestra. En otras palabras, esta herejía no negaba la divinidad, negaba la humanidad del Hijo de Dios. Con los años surge una herejía, por eso del siglo IV, con un diácono de Alejandría llamado Arrio, quien proponía que el Hijo de Dios no era divino y tampoco era humano. Arrio enseñaba que Cristo Jesús era un ser humano, pero por encima de los seres humanos. En otras palabras, no era un ser humano como nosotros. Había algo que lo elevaba por encima del hombre, pero no estaba tan arriba como para ser igual a Dios. Entonces Arrio sugería que Cristo ni era divino ni era humano. Él estaba entonces en un estado intermedio entre Dios y los hombres. Esta doctrina sigue diseminándose hoy día en algunas sectas como el ruselismo o los testigos de Jehová, que básicamente enseñan lo mismo: Cristo es un hombre, pero no es tan grande para ser Dios. Es un Dios poderoso, pero no es el Dios todopoderoso. Y doctrinas como estas empiezan a desarrollarse a lo largo del cristianismo con respecto a la unión hipostática, es decir, se empieza a negar que en Cristo existen dos naturalezas, una humana, verdadero hombre, y una divina, verdadero Dios. Espero que quede claro lo que significa hipóstasis. Hipóstasis significa la unión de dos sustancias. Y cuando hablamos de la hipóstasis del Cristo, estamos diciendo que en el Hijo de Dios existen dos naturalezas sin mezcla de error.
y que a su vez son dos naturalezas distinguibles, pero que convergen en la misma persona, en Cristo. No son dos personas, son dos naturalezas en la misma persona. Ahora, con respecto a esto, entonces el cristianismo en el año 325 convoca el primer concilio ecuménico que se llama el Concilio de Nicea, en donde se plasman las primeras premisas para llegar a una conclusión correcta sobre la cristología. Y hubo un diácono que se llamaba Atanasio, que es precisamente quien provee de este credo famoso, el credo de Atanasio, que todos nos aprendimos tal vez cuando éramos católicos romanos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, etcétera, etcétera. Creo en Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y ya con este credo, en el 325, se condena la herejía arriana, pero, vuelvo a mencionar, sigue latente hasta nuestros días a través de algunos círculos sectarios. Bueno, ¿cuál es la evidencia bíblica para creer que Jesucristo es un personaje en el cual existen dos naturalezas distinguibles? Bueno, el Evangelio de Juan es uno de los pasajes más cristocéntricos, el capítulo 1, versículo 1, porque este capítulo trata sobre las dos naturalezas del Hijo de Dios. El texto dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El texto griego diría de la siguiente manera: enargí in o logos, lo cual significa en el principio era el logos. Esta palabrita griega logos se traduce al español en algunas versiones como verbo, en algunas otras versiones o traducciones como palabra, pero lo que se quiere transmitir es más de lo que nosotros podemos captar. Este sustantivo logos es una palabra que se usaba entre los griegos, sobre todo los filósofos. Empezaban a explicar que nuestro universo tuvo su origen en un ser supremo al cual ellos le llamaban el logos. Para los griegos, el logos era el razonamiento, era la sabiduría, era aquello, era algo que le dio origen a todo lo que nosotros conocemos. En ese sentido, el logos se llega a ver, se llega a palpar cuando nosotros razonamos, cuando nosotros comprendemos, y así es como los filósofos griegos consideraban el asunto de logos. Para ellos el logos era la razón, era la sabiduría, era algo que le dio origen a todo lo que nosotros conocemos como un mundo coherente y ordenado. Sin embargo, el apóstol Juan obviamente no es un filósofo griego, ni está de acuerdo con su definición de logos, pero va a usar la palabra griega logos, pero la va a amplificar y la va a aplicar no para algo. Lo que Juan va a hacer es explicarle al mundo de aquellos días que hablaba el griego y que tenía el pensamiento griego, de que efectivamente sí hubo algo que le dio origen al universo, pero aquello a lo que ellos le llamaban la sabiduría, el logos, la razón, no era simplemente un espectro o una fuerza que le dio origen al universo. El logos era alguien, no algo. Hay una diferencia abismal entre decir que esto es algo o esto es alguien. La mesa, por ejemplo, es algo, pero yo soy alguien. Dios no es algo. Por eso no debemos preguntar ¿qué es Dios? La pregunta es ¿quién es Dios? Porque Dios es un ser consciente. Entonces lo que hace Juan es expresar que el logos es alguien, es una persona. Y de hecho Juan dice el logos ya era desde el principio. Cuando el Génesis dice Bereshit bara Elohim,
en el principio creó Dios, Juan está remontándose a esa escena diciendo, desde ese momento ya era el Logos. Pero recordemos, para Juan el Logos es una persona, la razón divina o la sabiduría divina. El Logos era desde el principio, el verso 1 sigue diciendo, y el Verbo era con Dios. Literalmente el texto griego se puede traducir como el Logos estaba cara a cara con Dios. No estaba arriba de Dios, no estaba abajo de Dios, estaba cara a cara con Dios. Y esto ya nos está hablando de una igualdad que existe entre el Logos y Dios el Padre. El Logos era con Dios. Enargí in o Logos, que o Logos proston deon. Ese es el texto griego que alude a lo que estamos leyendo, y el Verbo era con Dios. En este punto entonces ya podemos casi intuir que el Verbo posee las mismas cualidades y la misma igualdad con el Padre. Pero la última frase del verso 1 termina diciendo, y el Verbo era Dios. Está diciendo que el Verbo es divino, que el Verbo es Dios. Ya con esto podemos explicar que en Dios o en la divinidad existen más de una persona. Al menos aquí se nos muestran dos. Dios el Padre, por el contexto del capítulo 1, y Dios el Logos, quien era con Dios, igual a Dios, y era Dios. Debemos entender que no es un Dios que se manifiesta en dos formas o en tres formas, es un Dios en quien existe más de una persona. Nosotros como cristianos sabemos que es un Dios trino. Bueno, lo que es interesante es que el versículo 1 nos habla de la divinidad del Logos, pero en el versículo 14 dice lo siguiente, y aquel Logos o aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente el texto griego se puede traducir, y aquel Verbo o aquel Logos puso su tabernáculo. Es decir, el cuerpo y la carne de Cristo, en el texto de Juan, en su concepción teológica, es básicamente el cumplimiento o la realidad del tabernáculo de reunión que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se posaba una vez al año en ese tabernáculo o en esa carpa donde Dios descendía y posaba su gloria. Pero en la realidad del Nuevo Testamento, en la revelación de Cristo, la gloria de Dios se posa sobre la carne, sobre el cuerpo, sobre la humanidad de Cristo Jesús. Vean por qué digo esto, hermanos, porque así lo explica el verso 14 y está citando básicamente el Antiguo Testamento, en donde la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahí está la gloria de Dios en la humanidad del Cristo. Gloria como del unigénito del Padre. Eso significa una gloria única en género con el Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que ya de paso incluso podemos decir que el tercer templo, o la realidad de un templo perpetuo, no está en una construcción hecha por hombres, sino en la encarnación del Hijo de Dios, quien puso su tabernáculo entre nosotros. Una alusión a su encarnación. Entonces vemos que Dios se hace carne, porque el Verbo era Dios. Dios toma una forma humana y un cuerpo humano, una naturaleza humana, y ya con esto estamos diciendo que existen dos naturalezas en la persona del Cristo. Obviamente el Nuevo Testamento especifica que Jesucristo era un hombre como nosotros, pero sin pecado. Eso ya lo explicamos y se da por sentado en nuestra concepción cristocéntrica. Pero es interesante cómo Juan empieza a manifestar la unión hipostática desde el capítulo 1,
y cómo de ahí en adelante Juan se va a encargar de explicarnos de que Cristo dormía, de que Cristo tenía sed, de que Cristo tenía hambre, de que Jesús lloró, explicando manifestaciones que son propias de un ser humano. Y al final, pues sabemos, el hombre Jesús también murió. ¿Por qué Dios pudo morir? Bueno, Dios pudo morir porque se hizo carne, y si Dios hizo carne, Dios pudo morir. Esa es la incógnita de la unión hipostática, pero se resuelve en esa premisa. Ahora bien, también el Evangelio de Juan se va a encargar en explicarnos la divinidad. Frases como yo y el Padre uno somos, textos como te haces igual a Dios o siendo igual a Dios, pues nos aluden a que Cristo Jesús evidentemente poseía dos naturalezas. En el estado preexistente es evidente que no existía la naturaleza humana, pero en el estado de humillación y en el estado de exaltación, las dos naturalezas están vigentes. Hay otro capítulo interesante que nos habla sobre la unión hipostática, que es Mateo capítulo 22, en donde Cristo es cuestionado ya en 3 ocasiones, la primera con respecto al tributo del César, la segunda ocasión sobre la resurrección y la tercera con respecto al gran mandamiento. Se le acaban las preguntas a los religiosos y ahora Cristo les va a hacer una pregunta a ellos. Mateo 22, versículo 41, dice lo siguiente: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. La respuesta de los fariseos, hermanos, no es una mala respuesta, porque definitivamente el Cristo era hijo de David. Ellos obviamente no admitían que Jesús fuera el Cristo, pero en todo caso el Cristo, fuese quien fuese, era del linaje de David. Y la respuesta de los fariseos en ese sentido es correcta. Pero ya con esto los fariseos están diciendo que el Cristo sería humano, porque al ser del linaje de David, iba a poseer obviamente una naturaleza humana. Pero lo que está mal en la respuesta de los fariseos no es la respuesta en sí, sino que su respuesta no es completa. Hay otra parte que ellos están omitiendo y están ignorando. Versículo 43. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor en el Salmo 110, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. En el texto griego dijo el Kyrios al Kyrios, o dijo Adonai al Kyrios. La cuestión es que aquí tenemos a dos señores, o a dos personas distinguibles a las cuales se les llama Señor. Y obviamente estos dos títulos colocan a estas personas en el estante de lo divino, los colocan en el lugar de lo excelso y lo sublime. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Qué es lo que está buscando Jesús en esta pregunta? Pues está buscando nutéticamente que los fariseos razonen en su mente y puedan llegar a la conclusión de que efectivamente sí es el hijo de David, pero también es el Señor de David. Así que el Cristo posee esas dos cualidades: ser el hijo de David según la carne y ser el Señor de David según su divinidad. Y en este sentido se vuelve a poner de manifiesto la unión hipostática de las dos naturalezas. Romanos capítulo 1 retoma el tema que estamos tratando en Mateo 22. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras.
Dios había prometido un mensaje de buenas nuevas acerca de su Hijo. De eso trata el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que sigue, hermanos, que era del linaje de David según la carne. Aquí Pablo está exaltando la naturaleza humana de Cristo Jesús, hijo de David según la carne, y va a especificar para que no haya duda, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Esta última frase alude a su divinidad. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Qué significa eso? Que lo que el Espíritu hacía por medio del hombre Jesús ponía en evidencia que Él estaba cumpliendo con los parámetros del Antiguo Testamento, y en ese sentido, hijo de Dios es un modismo de filiación que se debe traducir en la lectura del Nuevo Testamento como el único igual a Dios, porque de hecho Cristo explica que ser hijo de Dios significa ser el único en género o el único igual con el Padre. Por ejemplo, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. En el texto griego se puede traducir, si le quitamos la figura, Dios ha dado a su único igual en género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. El Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios en cuanto a género o a naturaleza, porque eso significaría entonces que nosotros compartimos la divinidad con el Padre. Y bueno, hermanos, hay textos aislados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que ponen de manifiesto que Jesucristo era un hombre al 100%. Él comió, Él durmió, Él bebió, Él tuvo necesidades y Él murió. Pero también hay textos que explican que Él era divino. Y debemos retomar el tema de hace 8 días o de hace 15 días, en donde decíamos que Cristo hizo maravillas, prodigios y milagros, no porque Cristo fuera divino. Obviamente era divino, pero todo lo que Él hizo lo hizo como hombre por el poder del Espíritu Santo. Pero sabemos que era divino, en primer lugar, porque se le rindió adoración y Jesucristo la aceptó. En segundo lugar, porque Él mismo declaró ser divino: yo y el Padre uno somos. En tercer lugar, porque los apóstoles declaran que Jesucristo es divino. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 5, dice de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ahí está la humanidad de Cristo, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, ahí está la divinidad, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento, pues podríamos hablar también de la unión hipostática. En el libro de Isaías tenemos al menos un texto muy claro. En el capítulo 9, versículo 6, todos no sabemos ese texto mesiánico. Capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, ahí está la humanidad, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está la divinidad, Padre eterno. No que Él sea el Padre, sino que en el contexto de Isaías Él va a dejar un linaje, y en un sentido figurado Él es el Padre eterno en el contexto de Isaías, puesto que va a dejar una descendencia espiritual. Pero el hecho de que se le llame eterno está indicando que posee los mismos atributos que Dios. También Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y eso ya explica que será un ser humano de la tribu de Judá. Él será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
y ahora este texto también explica que Él es eterno. Por otra parte, Jesucristo declaró al menos 7 veces en el Evangelio de Juan, yo soy, yo soy, yo soy, en alusión al texto de Éxodo, en donde el yo soy alude a la eternidad, a la omnisciencia, omnipotencia y a la infinitud que existen en el ser de Dios. En este sentido podemos concluir, hermanos, diciendo lo siguiente: nuestro Salvador es verdadero hombre y ganó nuestra salvación como hombre, y nuestro Salvador es verdadero Dios. Pero recalcamos, como hombre ganó nuestra salvación. En el estado de humillación su divinidad existía, pero no la usó. Él tuvo que rehusarse a usar la divinidad. Ahora bien, recapitulamos, la unión hipostática es la unión de dos naturalezas en la persona del Hijo de Dios que no se mezclan, pero que son distinguibles y reales en la persona del Cristo. Espero que les sirva de mucho esta información. Por favor, repasen y les mando el cuestionario en estos días. Que Dios les bendiga, hermanos.